sea, vamos a ver el origen del testimonio de paz y su influencia en la práctica de la no violencia. Voy a hacer énfasis en esto. Yo creo que no solo porque haya conflictos en el Medio Oriente o en Ucrania, es que los conflictos están en nosotros muchas veces. Son batallas de la mente, la cual tú y yo a veces no sabemos cómo salir adelante, cómo resolver esos problemas. Hay violencia también en el hogar, en la familia, en la sociedad como tal. O sea que la violencia es algo que históricamente y culturalmente los seres humanos traemos incorporado desde que tenemos nuestro desarrollo de la personalidad. Está ahí en el ambiente, en el mundo en que vivimos, y nosotros lo incorporamos como una práctica en las relaciones que entretejemos a través de la vida. Hay un pasaje que ha sido de inspiración para los cuatro y que se encuentra en el Evangelio según San Mateo. ¿Cuántos se han leído el Sermón del Monte? Creo que muchos de nosotros hemos leído el Sermón del Monte, ¿verdad? Ahí nos habla de las bienaventuranzas, de lo dichoso, de lo bienaventurado que podemos ser tú y yo si aplicamos esto a nuestra vida, si lo integramos en nuestra vida espiritual, en nuestras relaciones sociales, en la vida familiar. Específicamente, hay un versículo que se encuentra en Mateo 5, capítulo 5, el 9, el verso 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. O sea que si usted no está activo en la pacificación y en la resolución de los conflictos, ¿puede ser llamado hijo de Dios? Es una pregunta que podemos hacernos en esta mañana. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te alabamos y te damos gracias por este maravilloso tiempo. Un tiempo de reflexionar juntos en tu palabra. Un tiempo de congregarnos para honrarte a ti, para darte toda la gloria, oh Dios, porque de ti proviene toda la vida, todo cuanto existe en esta tierra, todos los recursos que tú nos das y aún la fe que nos mantiene fuertes en tiempos de dificultad. Te rogamos que nos guíes con tu espíritu, que nos des discernimiento, que nos des un corazón humilde para aceptar con sencillez tu verdad, para ponerla por práctica. Así en Jesús te lo ruego, Padre. Amén y amén. Amén. Estoy muy feliz, ¿verdad?, de haber conocido a Dios en esta tradición. No es la mejor, no es la peor, pero estoy muy feliz porque tiene una teología positiva del ser humano. No habla tanto de la depravación, aunque creemos también en que hay tendencias en el corazón humano que nos incitan, que nos mueven, que nos llevan al pecado. Lo creemos. Pero sobre todo creemos en que hay algo de Dios en cada ser humano, que hay una chispa divina que nos permite volver a Dios continuamente. Y eso fue uno de los grandes descubrimientos del cuaquerismo. Aquella luz verdadera que venía a este mundo y que alumbra a todo hombre, y que en el mundo estaba, y que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Al pueblo de Israel, al pueblo de Dios vino esa luz para iluminar los corazones y para mostrarles un reino glorioso que ya se empezaba a manifestar en la persona de Jesús. A través de diferentes señales, Jesús estaba dándose a conocer como Hijo de Dios. Estaba dándose a conocer como luz del mundo, como luz de los corazones. A un pueblo que estaba en tinieblas vino esa luz, dice el profeta. Y esa luz está disponible y está en nosotros, a veces un tanto apagada por la oscuridad del pecado, por las inclinaciones egoístas o egocéntricas del ser humano
que pretenden vivir sin Dios y pretenden ser felices sin depender absolutamente de Dios. Cosa que es, por supuesto, un error. Ahora, cuando nosotros analizamos el origen de este testimonio, el origen del testimonio de paz se remonta ya al siglo XVI. Siglo XVII empieza este movimiento cuáquero y podemos nosotros ver a una Inglaterra que estaba convulsa. Había una guerra civil. Imagínense una guerra civil. Anterior a eso se habían sucedido una serie de eventos y había comenzado lo que hoy nosotros llamamos la Reforma Protestante. Entonces, esta ala radical de la Reforma, ahí estaban los cuáqueros, que quitaron todo simbolismo, toda cosa externa, que de alguna manera se convirtiera en rutina y que le hiciera perder el sentido y el significado profundo que tiene la fe y la práctica de la fe como tal. Así, en ese mundo convulso, ahí empieza a surgir el cuáquerismo. Con ideas revolucionarias, con ideas novedosas, con ideas nuevas, con el respeto a las mujeres, porque había esa convicción profunda de que hay algo de Dios en cada ser humano, de que hay una chispa en ti y en mí. Y eso producía en las personas un sentido de unidad. Todos podemos ser diferentes, todos podemos tener una idea teológica diferente o una interpretación, pero en ti hay algo bueno de Dios, que nos permite unirnos con el Creador y nos permite mantenernos unidos en medio de las diferencias y de la diversidad. Eso era algo nuevo, eso era algo diferente para la Inglaterra aquella, donde había muchos intereses, donde había mucha corrupción, donde el clero no estaba dando un buen testimonio, donde la enseñanza estaba carente de significado y de vida para el pueblo de Inglaterra. En ese mundo así, convulso, lleno de lucha política, de destituciones, de destierro, de encarcelamiento, así, en ese contexto, surge el cuáquerismo. Y surge dando un testimonio de paz. Una de las cosas más importantes que podemos ver, y por ejemplo, cuando nosotros leemos la carta al rey Carlos, dice: nosotros que somos llamados cuáqueros no podemos participar en guerras ni derramamiento de sangre por ninguna causa ni bajo ningún pretexto, aunque sea para defendernos a nosotros mismos. Una de las razones por las cuales a veces nosotros atacamos o reaccionamos en mal manera es precisamente cuando cometen una injusticia. Cuando somos atacados, respondemos de la misma manera. Sin embargo, cuando leemos la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra? Que cuando te golpeen una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Golpear la otra mejilla del contrario, del enemigo. ¿Qué dice la palabra también aquí en el Sermón del Monte? Nos dice, nos invita, nos llama a amar a los enemigos. Y cuando nosotros leemos eso en la Biblia, no tenemos idea exacta de cuán significativas y desafiantes podían ser esas palabras de Jesús a sus discípulos. Porque ellos estaban siendo oprimidos por un gran imperio. Tributariamente tenían que pagar un impuesto muy alto que los llevaba a la miseria, a la pobreza y el hambre. Entonces, decirle Jesús a sus discípulos y a todos los que estaban allí: mira, cuando te piden la capa, dásela, y cuando te digan que camina 2 millas, eso tenía un significado. Esos hebraísmos que usaba Jesús, que eran formas idiomáticas para comunicar un sentido, un significado a su gente, en su cultura y en su época, no era tan sencillo como puede sonarnos hoy a los oídos modernos nuestros. Era un desafío muy grande, porque significaba que yo tenía que perdonar a mi enemigo, yo tenía que amar a mi enemigo. Entonces, eso no era tan sencillo
de asimilar, de digerir esa enseñanza de Jesús. Más si entendemos que en ese grupo había un Pedro, que era un celote. ¿Se imagina cómo reconciliar ese hombre que tiene su convicción de que la única manera de ser libre y de vivir en paz es por medio de la fuerza? Porque pertenece a un partido radical, los celotes, que estaba en esa época, que creía firmemente en que la única manera era destronar a Roma, librarse del yugo romano por medio de la fuerza. Ese Pedro violento, que tiene esas convicciones de lucha armada, está en el grupo de los seguidores de Jesús. Entonces me imagino la crisis que debe haber producido las palabras de Jesús cuando le dice a Pedro: amad a vuestros enemigos. A esos que tú quieres derrocar por la fuerza y por el uso de las armas, tienes que amarlos, Pedro. Y amarlos significa que no puedes ir en contra de su vida, porque hay algo bueno de Dios también en ellos. Interesante, ¿verdad? Cuando nosotros seguimos leyendo todos estos escritos cuáqueros, dice el Espíritu de Cristo. Porque si algo tiene de fundamento el testimonio de la paz de los cuáqueros, es que esto no es una organización no gubernamental. Hay muchas organizaciones en el mundo que se encargan de la mediación y la transformación de los conflictos y no son cuáqueros. De hecho, los conflictos que se están librando en la esfera política y que se media para que haya un cese al fuego, hay mediadores que no son cuáqueros. No están allí como mediadores del conflicto Ucrania-Rusia ni como mediadores del conflicto palestino-israelí. Entonces, ¿qué los mueve? En el caso de los cuáqueros, que es lo que nos toca, los mueve el Espíritu de Cristo. Amén. El Espíritu de Cristo. O sea, que cuando nosotros hablamos de un testimonio, estamos hablando de valores que creemos en la fe y que ponemos por acción. Así de sencillo. Un testimonio, que lo que es un valor en acción. Algo que tú crees profundamente, que ha sido entendido de la parte de Dios en las Escrituras, como lo han entendido los cuáqueros, en lo que usted enfatiza y lo que usted después va a ejecutar, va a poner por obra. Una fe que se mueve por el amor y que produce obras en un contexto y en una situación determinada, que manifiesta, que realza, que le da significado a eso que usted cree. Por eso dice aquí, muy tempranamente, estamos hablando siglo XVII, el Espíritu de Cristo que nos guía a toda verdad nunca nos moverá a luchar ni a hacer la guerra contra ninguna persona con armas exteriores, ni por el reino de Cristo. Mira, si hubo algo terrible y ha existido en la historia de la humanidad, es las guerras religiosas. Son las peores guerras, las más fanáticas, las que duran más tiempo. Créame que cuando usted analiza este conflicto entre árabes y judíos, es un conflicto que viene de siglos. Y usted dice, ¿cuándo van a acabar? No solo por la tierra, es que hay un fundamento religioso de que unos se consideran a otros como herejes. Y uno a otro, los árabes dicen, hay que instaurar en el mundo un califato, porque los demás son impíos. Entonces, ese pensamiento cerrado, esa convicción de que lo mío es lo único y verdadero, lleva a un conflicto sangriento y prolongado en la historia que parece nunca acabar. ¿Cuándo alguno de ustedes puede predecir cuándo va a cesar ese conflicto? Puede que mañana haya un cese al fuego. Puede que mañana lleguen a un acuerdo en esa mediación política que están haciendo. Pero el conflicto sigue. Porque las raíces del conflicto son profundamente religiosas y espirituales. Están ahí
asentada en la conciencia de generaciones y se sigue transmitiendo el odio. El odio. Yo estaba meditando esta cuestión del odio, cómo se reproduce en las culturas, todo lo contrario del amor que Dios enseña en la palabra. Y una persona, no voy a decir nombre, espero que logren entender de quién estoy hablando, pero una doctora, una neurocirujana, fue entrevistada. Ella pasó mucho tiempo en Cuba y porque fue directora de un instituto no la dejaban salir del país. Y tuvo que esperar 16 años para poder reencontrarse con su hijo que vivía en Argentina. Entonces, una mujer muy preparada, muy inteligente, se imagina todo lo que pudo sufrir. Pero una de las cosas, porque estuvo tan cercana que pudo conocer la personalidad de un gran líder, que ella dijo algo importante cuando estaba en esa entrevista. Dijo algo que su madre le dijo desde el primer momento que lo escuchó. Desde que su madre escuchó a ese gran líder de Cuba, la madre le dijo algo en su conocimiento simple de la vida, pero su sabiduría de madre le dijo: no me gusta porque habla con odio. Y nos enseñaron el odio a un país, el cual ahora nos acoge. Ironías del destino. ¿Se acuerdan? Y el que no salte, yo con un cartel en la secundaria, como un bobo, una marioneta, el que no salte es yanqui. ¿Qué nos estaban incitando? En pocas palabras, al odio. Y ese conflicto sigue. ¿Sigue o no? No ha habido resolución. Seguimos enemistados. Los de aquí, los de allá. Y todos somos cubanos. Unidos por una misma patria, por una misma cultura. Es solo un ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo y cada quien lo interprete, ¿verdad? Pero lo que somos llamados hijos de Dios, estamos llamados a ser pacificadores. No es que no te involucres en los conflictos, no es que te enajenes de los problemas de la vida, están ahí, están en tus circunstancias, están en tu familia. Es el espíritu con que nos manifestamos en medio de esos conflictos y cómo resolvemos esas diferencias. Es el amor el que nos tiene que mover a resolver nuestras diferencias. No puede ser nunca el odio, nunca puede ser la falta de empatía, de diálogo, de ponerme en el lugar del otro, de tratar de entender por qué piensa así, por qué actúa así. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del testimonio de paz, tenemos que entender que en cada persona hay algo bueno de Dios, algo sagrado. Cada ser humano es como un pequeño, algo de Dios está en él. Yo no puedo hacer eso, dañar eso de Dios. Por eso, para un cuáquer no puede haber enemigos. Por eso ellos son tan firmes en la enseñanza de Jesús, al punto de que usted no va a ser dichoso, feliz, bienaventurado, a menos que se convierta en una persona que busque resolver conflictos, transformar las diferencias en una bendición para todos. Buscar esa verdad, fíjense los conceptos que provienen de todo eso, que satisfaga a todos, no a un grupito. Eso es profundo, es aleccionador, es reconciliador, porque cuando lees las cartas de Pablo te habla del ministerio de la reconciliación y que cada uno de nosotros, no importa cómo te llames, si eres cuáquero, bautista o metodista, tiene que ser un embajador de ese reino de Cristo, reconciliando al mundo, primeramente ¿con quién? Con Dios, pero también reconciliándonos los unos con los otros.
¿Para qué? Para que haya paz. Seguimos. Hay pasajes bíblicos también relacionados con el testimonio de paz. Por ejemplo, Juan 14:27 dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como da el mundo. No se angustien ni tengan miedo. Vamos a enfrentar conflictos. Por eso Jesús dice: en el mundo van a tener aflicciones. ¿Qué esperan de este mundo? ¿Qué esperan de este mundo tan diverso, conflictivo, educado en el quítate tú para ponerme yo, en la lucha del poder, por la ambición, por el egoísmo, por la extorsión? Y todo eso se empieza a manifestar como consecuencia de una naturaleza caída y alejada de Dios. Entonces no podemos esperar el cielo en la tierra, como tampoco podemos esperar que todo sea color de rosa en nuestra familia o en nuestro matrimonio. ¿O acaso los matrimonios, los que conocemos del matrimonio, decía, alguien dijo una vez, si cuando yo entrevisto a una pareja y me dicen que nunca han discutido, y digo, ese es que no se hablan, que duermen en cuartos separados. Ya de momento, échate para allá, no sé qué, y ya empieza ahí el problema. Y dame tu almohada, dame la mía, no sé qué. Sí, de que existe el ser humano, hay conflictos. Los conflictos son parte de la vida. Nosotros no podemos estar tristes porque haya conflictos y de que eso nos robe la paz. No, nada, al contrario, eso nos ayuda a crecer. Eso es lo que Dios nos ha dado, la capacidad de dialogar, que a veces nos olvidamos. Las relaciones no son monólogos, ni con Dios, ni con el ser humano, ni con nuestro prójimo. Es un diálogo, es una conversación, es un escuchar al otro y entender su perspectiva de la vida, del mundo, de los problemas. Y entonces, trabajando juntos, lo que pasa es que es difícil. Ahí está el problema. Es más fácil cuando hay una cola decir quítate del medio y yo soy el primero, que decirle, mire, por favor, usted puede moverse a un lado, yo necesito pasar ahora. Eso pasa en Cuba, la gente vive con mucha ansiedad, usted va a subir una guagua y se pasan unos por arriba y por abajo. Eso es violencia. Es violencia porque no ha sido educado. Porque cuando nosotros hablamos de paz, ya como iglesia, y vemos todo el testimonio de todo lo que ellos vivieron y de todo lo que ellos pasaron para defender esos principios y esas convicciones, porque fueron presos, estuvieron en cárceles, y cómo reaccionaban ante el enemigo. Ahí está la grandeza de este movimiento en el siglo XVII. Fueron llevados a la cárcel, fueron torturados. A George Ford le rompieron la cara con una Biblia de púlpito, no esta Biblia que traigo yo aquí. La manera en que él respondió a eso, la manera en que Woolman hablaba y testificaba de sus convicciones profundas sobre la esclavitud. Eso nos da a entender. Y entonces, en un momento determinado, nosotros podemos ser cuáqueros y manifestar ese testimonio de paz, pero hay momentos de la vida en que nos sale lo de cubano, como decimos nosotros. Lo de quítate tú para ponerme yo. Y yo sí soy. Porque eso es parte del cubano. Entonces, culturalmente, la violencia está ahí. Está disponible y está en ti y muy profundo y arraigado y va a salir. Por eso, mientras más conectado estés con Dios y con el Espíritu de Cristo, más paz y más bienaventuranza va a haber en tus labios cada vez que dices una palabra o cada vez que reaccionas a algo, cuando no importa cuán injusto y cuánto odio ha manifestado la otra parte para dañar tu integridad espiritual y moral. Además, la Biblia es clara, dice la respuesta blanca, aplaca las iras. O sea, no hay mejor manera de terminar una bronca, como decimos nosotros, que con una palabra o con un silencio amoroso.
hasta ahí llegó el conflicto. Hasta ahí llegó la enemistad. Otra manera es cuando servimos a ese. Por eso Jesús decía, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Lo avergonzarás con tu amor. No para que ridiculizarlo, sino para que tenga conciencia del daño que te ha causado. Por eso, cuando el que te da en la mejilla, tú le muestras la otra, lo que produce es un sentido de vergüenza en la conciencia del otro que te dañó, que te hirió. Y eso es un acto de amor. Por eso Dios dice en la palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Nosotros queremos vengarnos, queremos el que la rompe la paga. El que me la hace, me la paga. Eso yo lo escucho cada rato. En el trabajo. No, pues yo no puedo ser cristiano porque el que me la hace, me la paga. Yo no sé tú, pero yo, así hay mucha gente de diferentes países. Ya no es un problema de cubano. Ese no es el espíritu de Cristo. Cristo es camina a la otra milla. El que te dé la mejilla, muéstrale a la otra. En otras palabras, obra conforme al amor y la fe. Si eso es lo que tú crees, vívelo. Vívelo, disfrútalo. Manifiéstalo, exprésalo, exteriorízalo. No te lo guardes. Eres silente, y puede ser cuáquero silente, pero no lo son. ¿Me explico? Lo muestran, lo manifiestan, lo exteriorizan. Jesús ofrece una paz que trasciende las circunstancias terrenales. Esta paz es un don divino que calma el corazón y la mente, incluso en tiempos de tribulación. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Qué cosa tan hermosa, ¿no? O sea, Dios siempre exhortando a confiar plenamente en Dios. Por eso dice, no andamos por vista, andamos por fe. Eso era lo que vivían los primeros cristianos. Allí en las prisiones, allí en el circo romano. ¿Se imagina? ¿Estaban locos? No. No pudieran haber escrito todo eso. Allí los estaban quemando y alababan a Dios. Era un honor morir por Cristo, ¿lo sabía usted? En aquella época de persecuciones a los primeros cristianos era un honor ser martirizado. No estoy haciendo una apología al sufrimiento y al martirio, es algo terrible, pero para que entiendan el nivel de compromiso, la convicción tan profunda que los movía a testificar lo que ellos creían. Eso mismo ha estado y ha inspirado y ha fortalecido en tiempos de tribulación a miles y miles de cristianos en la historia, a mantenerse firmes en sus convicciones y en su testimonio de la fe que ellos profesan. ¿Cómo podemos ser pacificadores? En nuestras propias vidas. ¿Cómo pacificarnos a nosotros mismos? Es una pregunta que yo me hago todos los días. Constantemente hay algo sobre ti. Hay un poder demoníaco que busca entrar a tu vida y robarte la paz. Pero recuerda, la paz Dios te la dio. Y si Dios te la dio, no te la dio como el mundo la suele dar. No es la paz de los sepulcros. No es la paz que el mundo puede dar. Es una paz espiritual tan profunda que te ayuda a sobrepasar cualquier discordia, cualquier ofensa, cualquier circunstancia, por terrible que sea, y a mantenerte íntegro, sin fluctuar,
sin reaccionar de la misma manera, provocando el mismo daño que te ocasionaron a ti antes. Es algo tan profundo que yo no puedo explicar, pero que está en ti y que te mantiene en un control absoluto ante la tribulación y el desafío que enfrentas. Por eso empecemos por nosotros mismos, pacificándonos con su espíritu, llenándonos cada vez más de su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Y también convirtiéndonos en agentes, que llevamos esa impronta, que llevamos eso a las comunidades, a la iglesia, a donde quiera que estemos. ¿De qué manera la paz de Cristo puede transformar nuestras relaciones y conflictos? Por eso lo primero es anunciar a Cristo, el dador de la paz. El más dichoso de los hombres fue Cristo, aunque murió en una cruz. ¿Cierto o no? Porque allí en la cruz, clavado, sangrando, desfalleciendo, asfixiado, pudo clamar y decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces la primera misión de la iglesia es predicar a ese Cristo. Es hablar de ese príncipe de paz. Es hablar de su reino que está en nosotros pero que todavía no está en su plenitud. Es hablar de Él. Porque si la gente conoce a Cristo y entra en la dimensión espiritual de su reino de paz, no va a aprender a resolver conflictos de manera no violenta. Pregunta. Pues claro que sí. Claro que sí. Y todo esto que le estoy diciendo tiene una manifestación práctica, concreta. Miren, y voy a resumir porque no da tiempo. Hay una parte que hice aquí en el sermón que habla de todos los proyectos de mediación y transformación de conflictos, que son miles que ha hecho los Quakers, a través de American Service Committee y a través de otras organizaciones Quakers o de iglesias que ha estado, por ponerle solo dos ejemplos, en América Latina y en África, en El Salvador y Guatemala, preocupados por la paz y la justicia social, en África, en el Cuerno africano, allí, en defensa para la paz y la estabilidad de esas naciones. Su impacto político y social ha sido tremendo para que se resuelvan esos conflictos, y todo emana de estos principios y de estos valores que se están poniendo en acción, y ese testimonio que surgió en una Inglaterra sangrienta y corrupta y llena de violencia, y que sigue esa violencia a través de la historia. Esos principios, esos valores siguen manifestándose a través del testimonio en diferentes lugares del mundo, adecuando a esas nuevas realidades, eso sí, pero siempre buscando en que haya diálogo, comprensión, y hay un camino de resolución para que las partes enemistadas vuelvan a unirse. Y es un testimonio también, por supuesto, del gran amor de Dios. No exento de desafíos, no exento de problemas para materializar eso. Pero ¿cuánto las comunidades de fe pueden hacer por un mundo tan violento para que haya más paz? ¿Cuánto se puede hacer? ¿Cuánto tú y yo podemos hacer en la familia para contrarrestar a veces esa violencia doméstica? A veces no nos tratamos bien, nos hablamos alto y hay problemas profundos. A veces también es por cosas tan simples y tontas que surgen los problemas en la familia. Podemos ver también esas formas de violencia como el acoso escolar, el bullying. ¿Me van a decir que no? Sí, hay bullying en las escuelas. Los niños lo sufren, tus hijos. Por eso de esto que estoy hablando aquí para mí es tan relevante, tan significativo, tan importante, porque son cosas que podemos hacer en la iglesia para trabajar con jóvenes, con niños que pueden ser abusados,
por el grupo, por los más fuertes, porque en el pensamiento de un adolescente está esto de que yo soy delgado y no puedo competir físicamente con uno más grande y fuerte que yo. O sea, hay bullying en las escuelas, hay amenaza, hay una violencia. Y se lucha contra eso en las escuelas, por supuesto. Ningún maestro lo va a permitir, ningún director, pero eso está ahí. Entonces la iglesia puede hacer algo, puede enseñar esta verdad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa sería la gran pregunta, ¿no? Pero pudiera ser un ministerio de ayudar a los jóvenes a que resuelvan sus conflictos y diferencias de una manera no violenta. Entonces, qué lindo, ¿no? Este versículo, ¿no? Y cuán dichosos tú y yo podemos ser. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El deseo de Dios y el deseo de mi corazón es que con esto que hoy hemos reflexionado juntos, podamos ser dichosos. Amén. Podamos ser bienaventurados. Usted lo quiere, ¿verdad? Usted quiere ser una persona bienaventurada. Aquí lo tiene. Aquí está. En esta enseñanza tan linda. Es difícil aplicarlo todos estos principios. Nos va a costar. A veces no sabemos el cómo. Pero cuando uno se entrega a Dios de corazón y uno escucha a Dios, porque si pongo las noticias, me van a decir, no, lo que hay que hacer es atacar a Irán y acabar con su arsenal nuclear. Eso es lo que yo oí. ¿No hemos oído eso últimamente? ¿Y qué va a generar? Y después viene la pregunta, ¿y luego qué? ¿Cuál va a ser la otra respuesta? Se da cuenta que es una espiral de violencia y odio, de guerra y muerte, de destrucción, que no tiene fin. Y que por todo eso murió Cristo en la cruz, para reconciliar las partes enemistadas. ¿Qué palabra más linda, qué cosa tan profunda, que nosotros a veces pasamos por alto, ¿no? Lo sabemos, pero no le damos la importancia para integrarlo de manera radical a nuestra fe. Que Dios nos llame bienaventurados. Amén.